Hola comunidad, gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, soy JS el Muñeco y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Relatos del Muñeco. Hola muñeco, saludos a toda la comunidad de relatos. Me llamo Araceli y te escribo desde Puebla. Llevo un año escuchándote, casi desde tus inicios, y me gusta escuchar tus historias. Y esa es la razón por la cual me animo a escribirte. En mi familia somos 5, mis papás, mis 2 hermanos y yo. Mi papá toda su vida se ha dedicado a la música. Yo me acuerdo que desde que nosotros éramos muy pequeños, él siempre ha trabajado en la noche. Ahora, mis 2 hermanos son los que siguen sus pasos en esto de la música. Nosotros vivimos como a 1 hora de la ciudad de Puebla. Y mi papá casi todos los días viaja a la ciudad a trabajar. Esa es su rutina diaria y llega a casa ya muy tarde. Y me ha contado muchas anécdotas que le han sucedido a lo largo de su carrera, algunas más feas que otras, y debido a esto, mis hermanos le han dicho que ya no trabaje, que ellos se hacen cargo de los gastos de la casa, pero él está acostumbrado a trabajar y no quiere dejar de hacerlo. Dice que va a dejar de trabajar cuando de verdad ya no lo pueda hacer. Pero eso es otra cosa. Hoy les quiero contar lo siguiente. Me cuenta mi papá que una ocasión venía de trabajar. Eran como 3:30 de la mañana, cuando él estaba llegando al pueblo. En ese tiempo, él se iba junto con otro compañero que era de un pueblito vecino. Y cuando regresaban del trabajo, a mi papá lo dejaban en la entrada del pueblo. Y él caminaba como unos 8 minutos y llegaba a casa. Antes de llegar, hay un panteón y por la parte de enfrente pasa una calle muy angosta, por cierto, pero hace más corto el camino para llegar a casa. De lo contrario, hay que darle la vuelta. A mí casi no me gusta pasar por ahí, prefiero dar la vuelta. Y dice mi papá que él venía caminando como siempre. Enseguida, dio vuelta en la calle que pasa enfrente del panteón. Había caminado poco cuando de repente vio, como a 50 metros más adelante, a una mujer con un vestido largo parada en la orilla de la calle. Me cuenta mi papá que en ese momento sintió cómo se le erizaba la piel. No sabía si seguir caminando o regresar y dar la vuelta. Pero si lo hacía, se iba a ver muy cobarde, pensaba él en ese momento. Así que se dio valor y siguió caminando. Pensaba en ese momento que quizás era una trampa para quitarle sus pertenencias, pero ya no se podía regresar. Ya estaba muy cerca de aquella mujer. Y cuando iba pasando justo enfrente, sentía la mirada sobre él de aquella mujer. Y cuando comenzaba a darle la espalda, él esperaba un golpe, porque estaba seguro que era un asalto, pero no sucedió.
y antes de salir a la siguiente calle, volteó discretamente, pero ya no vio nada. Aquella mujer había desaparecido. Nos cuenta mi papá que es la única vez que ha sentido mucho miedo durante toda su vida. Ahora ya no anda solo. Mis hermanos lo acompañan, ya que se dedican al mismo oficio y en el mismo lugar. Gracias por leerme. Espero muy pronto enviarles otra de sus historias. Por lo pronto, saludos a la comunidad. Hola comunidad, muy buenas noches. Soy JS el Muñeco y para mí es un gusto saludarlos nuevamente. Agradezco de todo corazón a todos los seguidores de esta pequeña comunidad de relatos por el apoyo. De verdad, muchas gracias. Hoy les voy a contar lo que me sucedió esta semana. Quería subir una historia de Juan, un seguidor de este canal, pero no pude hacer contacto con él. Era para pedirle unos datos más, pero no fue posible. Entonces, le llamé a Daniel, otro seguidor, que me había mandado un correo, dejándome su número y un pequeño mensaje diciéndome que le llamara. Así lo hice. Por suerte tuve éxito. Y comenzó a contarme un suceso que ocurrió en su familia. Se trata de su hermana. Él vive aquí, en la Ciudad de México, con su familia, y sus papás viven en San Luis Potosí. Lo llamé y estuvimos platicando. Me contó que ellos son 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Él es el mayor de todos, y cuando él tenía 25 años de edad, salió de su pueblo natal para venir a trabajar a la Ciudad de México. Muy frecuentemente visitaba a sus papás y de paso a su novia que había dejado en su pueblo. 2 años después se casó y se trajo a su esposa a la Ciudad de México, en donde actualmente viven. Y siguen visitando a sus papás, pero ya no muy seguido, debido a que ahora ellos ya tienen familia también. Y con esto de la escuela y el trabajo, las cosas se complican un poco. Pero él me comenta que durante la pandemia, su papá le habló por teléfono y le dijo que su hermana, la menor, estaba mal de salud. Él pensó inmediatamente que era COVID, pero ya platicando más a detalle con su papá, le dijo que no, que a su hermana le pasaban cosas raras, que se le había metido el chamuco y que las cosas se estaban complicando cada vez más. Me comenta que había momentos que su hermana estaba bien y de repente comenzaba a decir cosas extrañas, que iba a matar a alguien o algo así, pero su voz iba cambiando, ya no era de ella. Era una voz más grave. A veces no se le entendía lo que decía, como si hablara en otro idioma, y terminaba convulsionando. Y cuando se le pasaban las convulsiones, no se acordaba de nada. Sus papás estaban preocupados. Era esporádicamente. Después comenzó a suceder todos los días. Había momentos de lucidez y era cuando le preguntaban qué sentía, pero ella no decía nada, solo comenzaba a reír como loca, como si se burlara de todos los que la rodeaban. Así pasaron los días hasta que la llevaron a otro pueblo, en donde había un sacerdote que era experto en estos temas de exorcismo. Dice Daniel que su papá le contó que cuando llegaron a ese pueblo,
Su hermana iba muy inquieta, y cuando se presentaron con el sacerdote, su hermana comenzó a decir muchas groserías. Eran 3 personas quienes sostenían a la joven, pero no eran suficientes. Tenía demasiada fuerza. Tuvieron que pedir a alguien más para que les ayudara. Después de eso, nos cuenta Daniel que su hermana se curó, pero no del todo. De vez en cuando se le ve distante, como si su mente estuviese en otro lado. Daniel piensa que ese ente no se ha ido por completo, pero él no sabe muy bien cómo inicia todo esto. Entonces, nos dio el número de teléfono de su papá para que nos pusiéramos en contacto con él. Daniel ya le había avisado que le íbamos a llamar y que fuera él, de viva voz del señor José, quien nos platicara cómo comenzó todo. Hicimos contacto con el señor José, papá de Daniel, y él muy amable atendió la llamada. Nos identificamos y nos pusimos a platicar. La señal estaba muy bien. Ambas partes nos escuchábamos perfecto. Pero aquí sucede algo extraño. De repente, y enseguida, la llamada se cortó. Dejé pasar unos minutos y volví a llamar. El señor José contestó nuevamente. Apenas comenzábamos a platicar cuando volvió a suceder lo mismo. Llamé por tercera vez. El señor me contestó y agregó diciendo que tal vez era por la distancia, por el cual la señal estaba fallando. Yo le dije que podría ser. Nos estábamos escuchando perfectamente, pero de pronto, y se cortó la llamada. Estaba más que claro que alguien no quiere que esto se cuente. Ya no quise insistir, dejé las cosas así. La verdad, yo no estoy preparado para esto. Jamás me había pasado algo así. Pues esto me sucedió la semana pasada. Soy JS el Muñeco y que tengan una excelente noche. Si te ha gustado el video, regálame un me gusta. Si crees que merece ser compartido, hazlo por favor. De esta manera me ayudas a seguir creciendo y seguir subiendo más contenido. De antemano muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto en un siguiente video.